titulado Simplemente una rama. Simplemente una rama. Hay un poeta que escribió una poesía sobre que Jesús es la vid verdadera y dice así: yo solo soy una frágil y débil rama, porque eso es lo que significa el pámpano, ¿verdad? Es una rama. Tal vez dices, ¿tú qué es un pámpano? En una vid, bueno, un viñedo de uvas, pero es más común ver un árbol y conocer su rama, ¿verdad? Entonces es más común esa palabra, rama, que pámpano, ¿verdad? Pámpano porque era la forma en que ellos vivían en Israel y caminaban en el campo y veían las vides y las ramas, pero tú vas caminando y es común que veas un árbol y veas sus ramas, ¿verdad? Es para nosotros una palabra más común y más conocida. Y decía este poeta: soy solo una frágil y débil rama, pero esta rama tiene un mensaje para dar. Escucha. Mi vida en realidad no es mía, porque la savia que fluye por mis vasitos es la sangre de la vid verdadera. No hay poder alguno en mí para llevar fruto, pero como soy parte de una vid viviente, contribuyo a su fruto. Me preguntas cómo vivo, cómo puedo mantenerme. Estoy unido a la vid y esto es suficiente. No temo a los días futuros, tampoco me preocupa el pasado. Mi vida transcurre minuto a minuto. Un presente sin fin. Los frutos no son míos, proceden de la raíz. Esta vida no es en realidad mía, pues es la vida de Cristo en mí. Este es el mensaje que quiere dar la rama, un mensaje para ti. No te esfuerces por permanecer, ni laborar, ni aún dar fruto. Basta con que sigas siempre unido a Jesús. Ese es el secreto. Como la rama está unido al tronco, simple, profunda y firme, su vida reemplazará la tuya para siempre, eternamente. Entonces, ¿cuál es el secreto para vivir esta vida? Permanecer unido a Jesús. Permanecer unido a Jesús. Ahí está el meollo del asunto. Vamos, ya. Listo. Ahora, ¿cuál es el problema con estos 3 puntos? Es que muchas veces no damos frutos. Hay vides o hay árboles que no dan frutos. Y entonces cuando no dan fruto dice que son quemadas y echadas al fuego. Es lo que leímos, ¿no? Y una higuera, por ahí Jesús pasó, y una higuera dice que la maldijo y pero entonces, ¿Dios espera frutos de nosotros? Sí. ¿Qué tipos de frutos? Que hablemos de él. No, sí, eso, ganar almas, dar testimonio de Cristo, pero hay otros frutos. Vamos a ver que hay otros tipos de frutos, pero que a veces no estamos dando como cristianos. Dios espera ese tipo de frutos, pero a veces no damos frutos. Y ahora, dice ahí que nos da un nuevo mandamiento que dice que nos trata ahora como amigos, ya no nos trata como siervos. Somos sus amigos, pero a veces no nos comportamos como amigos de Jesús. Hay vecinos que no saben que somos cristianos, compañeros de trabajo que no saben que somos cristianos. Y el verdadero amigo dice, el que es amigo ha de comportarse como un amigo, fiel, y a veces no lo hacemos. Y somos más amigos de este mundo y amamos más las cosas de este mundo que las cosas de Dios. Y entonces tenemos que analizar nuestra postura como amigos, si estamos siendo fieles amigos de Jesús o no, o si nos comportamos como enemigos de Jesús. Y la advertencia final que da en este capítulo dice que no nos conformemos a este mundo, porque dice que el mundo, si a mí me aborreció, dice Jesús, ¿qué esperan ustedes? ¿Cómo los va a tratar este mundo? No los va a tratar muy bien. Así que no te conformes a este mundo y espera que te trate mal este mundo y está preparado. Entonces no esperes que te hagas aliado del mundo. El capítulo 15 nos enseña a permanecer unidos a Jesús, pase lo que pase, con el propósito de agradarle. Ese es el propósito, esa es la enseñanza de esta parábola. ¿Qué propone el sermón? Porque Cristo es la vid verdadera, tú debes permanecer en Él para glorificarle. De 3 maneras: llevando mucho fruto, siendo sus amigos y resistiendo al mundo. Primero,
Porque Cristo es la vid verdadera, tú debes permanecer en Él para glorificarle. ¿Cómo? Llevando mucho fruto. Llevando mucho fruto. Y es lo que explica la parábola de Jesús, que dice, yo soy la vid verdadera, es decir, Jesús, para hacerlo como con términos y con palabras más entendibles, yo soy el árbol, mi padre es el labrador, mi padre es el que viene y anda cortando, el jardinero, es el que anda cortando, así como cuando estaba aquí el arbolito y estaba muy abundante y le echamos un poquito de machete para que agarrara su forma. Bueno, ese es el trabajo del padre, que el fruto, quitar algunas cosas del fruto. Ese es el trabajo del labrador, ya ve que tiene basurita, le quita las hojas, y principalmente en una vid que estaba observando al estar estudiando esta lección, que cuando en las tempranas fui a dejar a mi esposa al trabajo, veía diferentes árboles, y veo que hay muchos árboles que tienen muchas ramas podridas. No sé si han visto eso. Bueno, esta semana me di cuenta de eso. Yo bajando en la calle vi muchos árboles, y muchos árboles tienen sus ramas secas o muertas. Y leyendo dice que tiene que ser el labrador o el jardinero, es quitarlas para que las que sí están dando fruto, pero requiere cuidado, pues tienes que quitar las que no sirven, y dice que esas van a ser echadas ¿a dónde? Al fuego eterno. Porque entonces Cristo es ese árbol y quiere que nosotros permanezcamos como ramas injertadas en Él, pero el Padre dice que viene y limpia. También significa que va a quitar pecado de nuestras vidas. Hay cosas que tiene que quitar de la rama, que tiene que quitar de nosotros. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, dice que Dios lo va a quitar. Entonces, al quitarla, dice que al quitarla haces más fuerte la rama que sí está conectada a la savia, porque la otra está robando, porque no está dando fruto. Se está secando y está además, está gastando energía en esa rama que no da fruto. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. ¿Qué hace el Padre? Dice que va a limpiar. Tal vez tenga pecado, pero va a limpiarlo para que dé más frutos y va a dar diferentes tipos de frutos. Aquí veo que es muy común los árboles de naranja. He visto que más hay árboles de naranja por toda la ciudad. Allá en Chiapas hay mucho árbol de mango. Y entonces está la rama, pero dentro de la misma rama venden diferentes cajitos que dan sus frutos, sus naranjas, diferentes tipos de frutos. Y entonces dice que lo va a limpiar para que lleve más frutos. Pero dice aquí Jesús a sus discípulos y nos dice a nosotros, pero ya vosotros estáis limpios por la palabra. ¿Qué usa Dios para limpiarnos? Si das cuenta que estamos todos sucios, así como cuando vienes después de limpiar la casa, como quedas todo sudado, todo sucio, como que estás en construcción, y agarras el jabón, ¿verdad? Y el agua, y ya quedas limpio y hueles bien. Bueno, la palabra de Dios nos limpia de todo pecado y de toda maldad, pero necesitamos leerla, estudiarla, memorizarla, meditarla y aplicarla. Así nomás no, que os he hablado. Y Jesús dice, permanecid en mí, y yo en vosotros, como el pámpano, como la rama, no puede llevar fruto por sí mismo. ¿Será que si quitamos la rama, va a tener fruto? Si quitamos la rama, si fuera una rama que llevó el árbol y la quitamos, ¿va a dar fruto esta rama? Separada del árbol, separada de Jesús, dice que nada podemos hacer. En el matrimonio, en la crianza de los hijos, en la iglesia, en el trabajo. Dice que yo soy la vid, yo soy el árbol, vosotros las ramas. El que permanece en mí y en él, lleva mucho fruto. Dios espera de nosotros mucho fruto y diferentes tipos de fruto. Ya más adelante les diré qué tipo de fruto Dios está esperando de nosotros. Porque separados de mí nada, absolutamente nada podéis hacer. En la eternidad, todo lo que hagamos aquí se va a quedar en el olvido. Pero lo que hagas por la causa y por la obra de Cristo, Dios tiene memoria y tendrá un presente para cada uno de nosotros. El que en mí no permanece será echado fuera, como pámpano lo agarras y lo echas, y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arde. Al final de los tiempos, el que no cree en Jesús, ¿qué pasa? Sufrirá las consecuencias eternas. Será desgajado como rama. ¿Qué haces con la rama? La quemas para la eternidad. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho.
Pero entonces, como tú ya estás lleno de la palabra de Dios, tu mente está lleno de la palabra de Dios, tu corazón está lleno de la palabra de Dios, lo que tú pidas en oración, la vas a pedir conforme a la palabra de Dios. Ya no vas a estar pidiendo cosas mundanas o terrenales, porque dice, pon tus ojos en Cristo. Y entonces, en la medida en que nos llenamos de Dios, buscamos más las cosas de Dios. Y en la medida en que tenemos menos cosas de Dios, menos cosas de Dios pedimos. Y somos como que un poquito más carnales. Y entonces, y en esto es glorificado el Padre. En esto agradamos al Padre, en que llevemos mucho fruto. ¿Tú agradas a Dios por el fruto? Sí, agradamos a Dios por los frutos que hay en nuestra vida. Y seáis así mis discípulos. Y es característica de un discípulo el que lleve mucho fruto. Como el Padre me ha amado, yo también os he amado. Permaneced en mi amor, dice Jesús. Y cuando estudiamos esta parte, ¿a qué se refiere Jesús en cuanto a los tipos de vid? Hay 3 tipos de vid. Israel en el pasado era una vid. Dice, yo saqué mi vid, dicen los profetas, saqué mi vid de Egipto y lo traje a la tierra de Canaán y la planté y le di lo mejor y la regué y la cuidé y la podé, pero me salió infértil y me dio uvas agrias. Es lo que pasó con Israel. Y entonces dice, ¿qué tuvo que hacer? Bueno, tuvo que llevarlos al exilio y tuvo que trabajar y la podó y la cortó y todavía sigue trabajando con Israel. Que Dios bendiga a esa nación y la siga cuidando y protegiendo, que es de donde venimos, ¿verdad? Donde viene la salvación, viene de los judíos. Que Dios siga bendiciendo a ese pueblo y que ellos puedan conocer a Cristo como su Señor y Salvador y que entiendan que Cristo ya vino y que Jesús es el Mesías, que ellos están esperando. Que Dios bendiga a Israel. Y ahora, hay un tipo de vid presente. El día de hoy es la iglesia, que está esperando a Dios que demos frutos. Y ya voy a explicar qué frutos Dios espera de cada uno de nosotros como iglesia, porque la iglesia es el nuevo agente que Dios utiliza para poder llevar las buenas nuevas. Y Dios sigue trabajando con cada uno. Cristo es el árbol y tú y yo somos las ramas. Y entre más permanecemos unidos a Cristo, a su palabra, en oración, a la iglesia, y obedecemos sus mandamientos, ya vamos a ver ahorita los mandamientos que dice Dios, llevamos mucho fruto. Y entre más nos desconectamos, ¿qué pasa? Pues menos frutos hay de nosotros. Y es como una rama, se corta, se tira al piso, se seca y no puede llevar fruto. Y entonces cada uno de nosotros necesita tomar de la savia del tronco de Jesús, que es la palabra de Dios, y alimentarse diariamente. Y cuando vengan los temores y preocupaciones, no pasará nada porque estás confiando en Jesús y en su palabra. Pero también hay una vid futura, una vid que cuando el Señor venga, seremos perfectos delante de Él, ¿verdad? Y entonces ya no habrá necesidad, no habrá temor, no habrá preocupación, no habrá egoísmo. Habrá una vid en el futuro donde todos podemos, dice que habrá paz y que Dios nos alimentará y que habrá paz entre los animales cuando Él establezca su reino. Ahora, ¿qué se refiere a los pámpanos o las ramas? Yo cambié la palabra rama porque creo que es algo más que nos podemos identificar más en nuestra cultura que un pámpano. Es una vida de comunión y dependencia de Cristo. Se trata que tú tengas una comunión, que tú vivas día a día en perfecta comunión con Dios. Y no hablo de que seas perfecto, hablo de que tengas un tiempo para estar con Él. Y cuando te equivoques lo reconozcas y vengas a Él. Y cuando vengan preocupaciones, ansiedades, vengas a Él. Que tengas una comunión con Él. Así, no sé si la tengas con la pareja y con los hijos, pero que tengas una muy buena relación con Dios. Y aquí Dios está hablando de manera simbólica, o al hablar de la vid, dice, yo soy el árbol, ustedes las ramas. Ya Él otras veces ha dicho, la iglesia es el cuerpo y Él es la cabeza, porque somos un cuerpo en Cristo y Él es la cabeza. Y entonces la cabeza es la que dice qué se tiene que hacer y qué no hay que hacer. O la mano le dice a la cabeza qué hacer. O yo que soy pierna le digo a la cabeza qué hacer. Ella te dice qué vamos a hacer y solamente hay que hacerla. Y hacer como miembros. Él es el esposo y nosotros somos la. Y debemos obedecer también, ¿verdad? Digo que aunque el mundo, ¿qué te dice? Ya ha invertido los papeles. El esposo hace lo que la esposa dice. Y aunque esté mal.
pero nosotros somos obedientes a Cristo. Y el pastor y la oveja, Él es el pastor, nosotros somos sus ovejas. Y estamos dependiendo de Él, y Él nos guía y nos alimenta, y nuevamente nos vuelve a alimentar y nos dice qué hacer y qué no hacer, y escuchamos su voz. ¿Cuál es la tarea del labrador? Limpiar las ramas con su palabra. Él limpia las ramas con su palabra. ¿Cómo va a limpiarte a ti y te va a hacer una rama fructífera? Con su palabra. Y entre más leas su palabra y estudies, memorices, medites y aplicas, serás una rama que dé más frutos. Y ahorita voy a llevar el tema de los frutos. Ya sé que la hice de emoción ahorita, pero así lo hemos estructurado. Y entonces este es el librito que nos ayuda a cada uno de nosotros a ser mejores, porque van a haber problemas en la iglesia. Y van a haber veces que te van a dar ganas de salir corriendo, pero debemos madurar y esperar en su palabra. En el matrimonio igual a veces te van a dar ganas de salir corriendo, pero la palabra te va a ayudar a ser paciente, amoroso y misericordioso y seguir adelante en tu matrimonio. Algunos ya tienen 30, 50 años, pero la palabra de Dios te ayuda en todas las áreas de tu vida, te ayuda. Echemos mano pues de la vida eterna que tenemos en este libro. Ahora sí, ¿qué tipos de frutos espera Dios de cada uno de nosotros? Pablo le decía a las iglesias: no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado por el enemigo, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. El compartir el evangelio, como lo hacía Pablo, es un fruto que Dios da. Pero no solamente el ganar almas o el compartir el evangelio a otros, es un fruto. También están los frutos del Espíritu, ¿se acuerdan? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Tú contra tales cosas? ¿Y cómo estás tú con el amor el día de hoy? ¿Eres amoroso? Porque dijimos que el perfecto amor echa fuera. Y el amor cubrirá multitud de pecados. Entonces tenemos que amar como Dios nos ama, es lo que nos está diciendo el versículo. Gozo, dice que Él nos va a dar, y si lo hacemos nos va a dar gozo que el mundo no da, nos va a dar esa paz que el mundo no da, nos va a dar paciencia. Y muchas veces cuando tú le pides a Dios: Señor, dame paciencia, ¿qué crees que Dios te da? Pruebas. Porque, a ver, bueno, ¿tú quieres paciencia? Bueno, te voy a mandar más pruebas para que tú desarrolles tu paciencia. Y cuando tú le pides paz, ¿qué crees que te da? Guerra. Te da conflicto en el matrimonio, en los hijos, en el trabajo. Porque, o sea, ¿cómo vas a experimentar la paz cuando haya guerra? Pues eso, tengamos cuidado también en lo que pidamos. Después, yo lo entendí después de muchos años de estar pidiendo estas cosas y estar sufriendo en este sentido, y lo que le pido ahora a Dios es gracia. Señor, dame de tu gracia, porque tu gracia es infinita y tú sabes qué es lo mejor para mí. Y a veces me la paso pidiendo cosas que me han hecho daño y no estoy preparado para ellas. Y entonces, Señor, dame tú de tu gracia, que es en verdad amorosa, pacífica, gozosa, benigna, bondadosa y fe, mansedumbre y templanza. Y Él sabe exactamente la medida que me da. Ya he tenido cuidado a la hora de pedir, ya no pido nada más por pedir. ¿Qué otro tipo de frutos hay? Cuando Pablo iba por las iglesias, dice: y este fruto de diezmos y ofrendas que ustedes levantaron para dar a otras iglesias, no es que yo busque algo para mí mismo, decía Pablo, sino es que busco fruto que sea para ustedes, que los hagan crecer. Eso de ayudar al menesteroso y a la persona necesitada. Y he visto hermanos aquí ayudando a otros hermanos cuando no tienen para algunos gastos. Eso está muy bien, eso es correcto. Ayudar a través de las ofrendas es un fruto que dice que has madurado, que has crecido, que eres una persona que Dios está esperando ese tipo de frutos en las ofrendas. En la santificación: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación. Y como fin, la vida eterna. La santificación es un fruto también. Es un proceso donde te vas alejando cada vez más del pecado y te vas acercando más
a Cristo, a como es Cristo, a su palabra, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, hasta que todos actuemos, hablemos, pensamos y sentamos como Dios, como Cristo. Digo, sé que no sea algo difícil, pero esa es la meta, comportarnos como Él, pensar como Él, porque hemos visto a lo largo del libro de Juan cómo se comportaba Él. Era muy tranquilo, ¿se dan cuenta? ¿Se acuerdan? Que venían los escribas y fariseos y Él estaba quitado de la pena, lo querían matar y pasaba entre ellos y le hablaba a la mujer samaritana y lo hacía muy educadamente, nunca fue grosero, fue muy educado. Una que otra vez sí lo sacó de su quicio los discípulos y la gente, pero la mayoría de las veces cuando tú analizas los encuentros de Jesús con las multitudes y cuando tenía encuentros con Nicodemo, con Zaqueo, personales, Él siempre fue muy respetuoso, muy amable, muy atento. Tenemos que observar cómo se comportaba Él. Entonces la santificación es un fruto también. Dios espera que nos alejemos cada vez más de este mundo, le demos la espalda al mundo y nos hagamos conforme a la imagen de su Hijo. La alabanza también es un fruto. Así que ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza. Es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. Lo que cantábamos ahorita, no te dé temor a ser por Cristo. Y confiemos en Él. Y cada vez que cantamos, es una forma de darle fruto a Dios, que confesamos su nombre, que Él es Dios, que Él es Rey, que es digno de ser confiado, que podemos confiar nuestras vidas. Y veo que algunos hermanos se emocionan y se meten en el canto, y eso está bien, porque estás cantándole a Dios. Es un fruto que tú le das, un fruto de alabanza que le das a tu Dios. También la disciplina es una causa de frutos. Hebreos dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. ¿A quién le gusta que le disciplinen? O que Dios venga y te jala las orejas. Pero después da fruto apacible, de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, cuando tú ejerces disciplina con tus hijos y nietos, es correcto, hazlo. Pero también cuando Dios te jale las orejas, dile gracias, porque Dios te está perfeccionando, Dios como rama está limpiándote y estás dando frutos a la hora de ser disciplinado por el amor de Dios. Dice, y el Padre al hijo que ama, disciplina y reprende a todo que toma por hijo. Dios, cuando te ama, te está disciplinando constantemente. Puede ser en el matrimonio, en la crianza, en lo económico. A veces también somos infieles mayordomos y tenemos que tener cuidado con el dinero. Juan el Bautista retó a sus oyentes a dar frutos dignos de arrepentimiento. Queremos ver, si te has convertido, si eres un verdadero creyente, queremos ver frutos dignos de arrepentimiento. Que veamos que no eres la misma persona de años atrás. Pablo oró pidiendo que los colosenses estuvieran así. Esta es mi oración, que llevéis fruto en toda buena obra. Esto es lo que oraba Pablo en cada una cuando empezaba a escribir sus cartas en los saludos. Que llevéis fruto en toda buena obra que tú hagas por una viuda, un huérfano, cuando has dado una despensa, cuando has dado dinero, medicamentos, en un indocumentado, comida. Eso es buena obra, es un buen fruto. Dios espera todo este tipo de frutos. Y hay otros versículos, pero no da tiempo para hablar de todo esto. Decía una vid, le decía al labrador, oye, yo quiero ser tan alto como el pino y llegar y tocar el cielo y que me corte, y porque vuelo muy bien y me veo muy bien y se ven las capas. Dice, pero es que yo te hice vid y te hice para dar fruto, no te hice pino. Y decía la vid, yo quiero ser fuerte como el roble. ¿Se han visto árboles de robles? ¿Se han visto qué tan grandes son y fuertes? Y lo difícil que es a la hora que quieres cortar un roble y que tarda años en crecer. Quiero ser fuerte como el roble, sí, pero yo te hice a ti vid y te hice para dar fruto y para poder alegrar a los hombres con tu fruto. Y decía David, yo quiero leer muy bien como el cedro. ¿Han entrado a una casa donde las puertas son de cedros? Las mesas, el comedor, allá en Chiapas hay mucho cedro y es muy común que las casas tengan hasta la puerta de afuera esté de cedro, las de adentro y las repisas de cedro, y entonces la casa huele y ponen el soplo
de cedro también. Y entonces huele muy bien. Y decía David, yo quiero ser como el cedro, quiero oler muy bien. Sí, pero entiende que aquí te dice vino y te vas a crecer y es de las vides que más se extiende. Por eso tienes que poner a veces un enmayado para que se va agarrando sobre el enmayado y crece varios metros. Pero tú eres una de los árboles que más frutos dan. Entonces está contenta siendo vid. Y yo quiero ser como la jacaranda hermosa por sus colores en sus cambios de estación, que ya les platicaba en la escuela dominical, que es verde, primavera, amarilla, y después cambia a café y después se hace a veces amarilla o violeta. Y están muy bonitas. Dice, yo quiero ser igual de hermosa así, pero a ti te dice vid. Y a veces nosotros somos esa vid y estamos queriendo ser otras personas que Dios no nos ha llamado a ser. Dios nos ha llamado a ser sus hijos. Y entonces debemos comportarnos como sus hijos y no desear ser como el mundo es. Contentos con lo que tenemos y felices. Pudieras decir, me cuesta hablar a otros de Cristo. Pudieras empezar regalando un folleto. La hermana Lolita nos regaló algunos folletos y están muy bonitos. El sábado pasado salimos a repartirlos. O algunas Biblias. Me decía la hermana Olga que quieres compartirle el Evangelio a una de tus amigas. Hay unas Biblias también, puedes llevarte estas si gustan y regálale y háblale de lo que has aprendido. Y lo mismo podemos hacer con nuestros familiares. Hay Biblias y para eso pueden tomarlas cuando gusten. O a tu pareja, tal vez si no tiene, o tus hijos, o algún miembro de tu familia, puedes ocuparla. Para eso es todo este material. No es para que estén ahí, pero los iremos ocupando poco a poco. La primera verdad nos lleva a la segunda verdad. Porque Cristo es la vid verdadera, tú debes permanecer en Él para glorificarle. Porque Cristo es la vid verdadera, tú debes permanecer en Él para glorificarle. ¿Cómo? Siendo sus amigos. Siendo sus amigos. Entonces, si somos amigos de Dios y Dios nos trata como sus amigos, deberíamos, una de las cualidades de un amigo es que un amigo es fiel. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí o no? Entonces deberíamos ser fieles. Y un amigo guarda los mandamientos, ¿verdad? Es decir, tú llegas a la casa de un amigo y no haces lo que quieras en su casa. Él tiene ciertos mandamientos. A ver, puedes entrar al refri las veces que quieras, este es tu cuarto, te hospedo en mi cuarto. Digo, no tienes la libertad de ir y entrar a todos los cuartos y ahogar toda su casa, ¿verdad? Y entonces puedes pedirle prestado un carro. Si estás en un rancho puedes pedirle prestado un caballo, pero entonces hay ciertas reglas. No llegas a la casa de tu amigo y haces lo que quieras, ¿verdad? Hay ciertas cosas que tienes que guardar. Ahora dice, si guardas mis mandamientos, permaneces en mi amor. Eso es lo que dice Jesús. Ahora, ¿cómo permanecemos en su amor? Guardando sus mandamientos. Pero ¿conocemos sus mandamientos? ¿Conocemos su palabra? ¿Conocemos lo que le gusta a Dios, lo que no le gusta? ¿Lo que le agrada a Él, lo que no le agrada? Y entonces nuevamente pareciera que todo regresa si conoces a tu amigo. Y cuando teníamos amigos, ¿no se acuerdan ustedes en la secundaria, en la prepa? Y que les gustaba jugar fútbol, te identificabas con algo, con él, ¿verdad? Porque jugaba fútbol y andabas todo el día jugando fútbol con él. Y regresabas. Así como el hermano Agustín y el hermano Francisco. Imagino que andaban jugando canicas y algo, o tronco, yoyo, pero eso les hizo la amistad hasta el día de hoy. ¿Y recuerdan eso ustedes? Y mantienes ese tipo de amigos. Pero entonces hay cosas que se identifican como tu amigo. Igual con Dios hay cosas que te tienes que interesar en las cosas que le interesan a Dios. Si es tu amigo. Porque si no es tu amigo, entonces dice, el que no es mi amigo no le interesan las cosas del Padre ni a mí. Ni le interesan las cosas que yo hago. Y entonces dice Jesús, si permaneces en mi amor, guardarán los mandamientos de mi Padre y en las cosas que he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. O sea, ¿quieres ser verdaderamente feliz? Permanece en sus palabras, en sus mandamientos. Y Jesús dice, mis mandamientos no son gravosos, pero cuando te dice, no mientas, no mates, no robes, no codicies, no adulteres, porque sabe Dios que hay consecuencias de no deshonres a los padres, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbres,
no tengas ídolos, es porque sabe Dios qué es lo mejor para nosotros. Y dice, entonces si somos sus amigos, guardamos sus mandamientos. Y ese es el mandamiento, que os améis los unos como yo los he amado. Y ahora dice Jesús, y Él los ha amado de una manera sacrificial. Él se sacrificó en la cruz por nosotros. Él entregó todo en la cruz, o se entregó a medias, o una parte nada más. Y a veces pasa así en nuestra vida. Señor, mira, yo te entrego esta parte de mi matrimonio, pero esta no. Te entrego esta parte de mi dinero, pero con esto hago lo que quiero. Te entrego esta parte de mi carácter, pero con la ira no te metas. Déjame ser iracundo de vez en cuando, pero con celos no te metas. Déjame ser celoso de vez en cuando. Y entonces hay partes de nuestra vida que no queremos cederle a Dios. Y entonces realmente no estamos amando ni estamos obedeciendo. Y Jesús dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y Él se ha demostrado vivo porque se entregó en la cruz por nuestros pecados. Y entonces espera que cada uno de nosotros se entregue por sus amigos, por sus parientes, por sus familiares. Parte de su vida a ellos. Y vosotros sois mis amigos. Y yo, si hacéis lo que yo os mando, está condicionado. Si haces lo que yo os mando, sois mis amigos. Y ya no llamaré más siervos, porque el siervo no sabe lo que piensa hacer su señor. Pero sus amigos dicen, yo les he dicho ahora lo que pienso hacer. Me pienso ir al Padre, ustedes no pueden venir atrás de mí. Les estoy diciendo que el mundo los va a aborrecer, que nos va a perseguir, pero que no temas, yo he vencido al mundo y algún día voy a regresar y voy a establecer mi reino eternamente y para siempre. Él nos ha dicho todo lo que piensa hacer, no nos ha ocultado nada, como lo hizo con Abraham, ¿se acuerdan? Le dijo, cuando estaba en Sodoma y Gomorra, ya vamos a ver esto un poquito más adelante. Porque no me elegiste vosotros a mí, sino yo los elegí a vosotros. Y os he puesto para que llevéis, ¿qué cosa? Mucho fruto, para que todo ese tipo de frutos ustedes lo lleven. Y vuestro busco permanezca para siempre, para que todo lo que pidas al Padre en mi nombre, nos dé. Porque ahora lo que tú estés pidiendo, si tú estás lleno de la palabra, tu oración va a ser conforme a la palabra de Dios y todo se haga conforme a tu voluntad, no conforme a voluntad, ni a lo que yo quiero, ni a lo que yo desee. Esto os mando, que os améis los unos. Ahora, hay 4 características de los amigos de Dios. Primero, son los que se aman unos a otros. En eso sabréis que sois verdaderamente mis discípulos, si os amáis los unos. Entonces debemos estar orando los unos por los otros, intercediendo, cuidándonos, proveyéndonos, escuchándonos, visitándonos los unos a los otros, preocupándonos, tolerándonos, amándonos, soportándonos, congregándonos los unos a los otros. La segunda característica, obedecen sus mandamientos. Conocen sus mandamientos y los obedecen. Porque no solamente es saber, ya conozco los mandamientos, pero no los quiero obedecer. Entonces, el que hace mi voluntad, ese es mi amigo, porque me conoce. Conocemos la verdad divina, cuáles son los planes de Dios, qué es lo que espera de cada uno de nosotros. Dios tiene planes generales para la iglesia, pero tiene planes específicos para cada uno de nosotros. Tercero, conocen la verdad divina, que es Cristo y su palabra. Y 4, ha sido escogido especialmente por el Señor. Dios nos ha escogido, nos ha llamado para su obra. Para los discípulos, para que les está diciendo, hey, el mundo los va a aborrecer después de que yo me vaya, estén preparados, pero confiar. Yo he vencido al mundo, yo lo he derrotado. Por eso, la palabra de Dios nos enseña que en Romanos Pablo dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros los unos. Entonces, también las deudas, hay que quitarse un poquito de deudas. Dice, no debáis los unos a los otros, sino el amaros los unos a los otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no harás, no mentirás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, una persona que es amigo de Dios sabe amar, y amigo hay más unido que un hermano. Si alguno dice yo amo a Dios, dice el apóstol Pablo, y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto?
¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? También cuando se susciten problemas en la vida, no guardemos rencor. Tenemos que aprender a perdonar a nuestros hermanos. En la fe y también parientes, amigos, vecinos, no tenemos por qué guardar rencor. Es una forma de cómo demostrarme amigo. Pablo dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Dice, andad, es un camino. Tienes que decidir caminar en amor. Porque a veces el mundo quiere robarte ese camino y a veces quieres empezar a enojarte y a odiar. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Ahora, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los demás, por los hermanos y por los que no conocen al Señor, siendo fieles al compartirle a Cristo. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón y sus ojos, ¿cómo morará el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabras ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Ves a algún hermano tener necesidad? Y es fácil hacerse la vista gorda, ¿verdad? Y no ayudarlo en las necesidades que tiene. Entonces es una forma también, al ayudar a otro hermano, es una forma de expresarle mi amor y de mostrarme amigo. Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros también. El obedecer a Dios me hace su amigo, dice. Sois mis amigos si obedeces lo que yo les he mandado. Así es como nos mostramos amigos de Dios. Y vemos que se habla de Abraham. Creyó Abraham a Dios y fue llamado amigo de Dios. Cuando Dios iba a destruir la ciudad de Sodoma y Gomorra, ya después de que había comido con Abraham, y dice, ¿le encubriré a Abraham lo que pienso hacer? Dice, no. Oye, ¿sabes qué? Voy a destruir Sodoma y Gomorra. Y Abraham luego sabía que ahí estaba su sobrino Lot. Y dice, oye, y empieza a orar e interceder. Y si hubieran 100, y si hubieran 50, y si hubieran... Bueno, por la petición de Abraham, no muere Lot y sus hijas, porque iba a destruirla. Pero al decir esto, más que nada el ejemplo, más que Abraham, Dios dice, yo te he mostrado que soy tu amigo, he muerto en la cruz por tus pecados, te digo todo lo que pienso hacer. Ahora yo espero de ti que también hagas lo mismo. Cuando las cosas que piensas hacer, Dios está esperando en oración que tú le digas todo lo que piensas hacer, que lleves a Él tus cargas, tus preocupaciones, tus temores, pero a veces no lo hacemos, lo escondemos. Piensas que le puedes esconder esas cosas a Dios, pero no es así. Y Dios está esperando que tú te comportes como un amigo, de esa manera, al estar con Él, hablando constantemente. Y hay quienes están locos que hablan solo, pero está bien, es correcto. Mi suegra dice que, por si me está escuchando mi suegra, que a veces anda caminando a la casa y está platicando con Él. Ya ella tiene varios años de viuda. Pero eso es correcto, no está mal. Digo, tal vez la gente que nos escuche va a decir que estamos locos, pero sabemos que está ahí nuestro Dios y que Dios nos escucha, no estamos solos. Entonces puedes echar mano de la vida eterna al saber que Él está contigo y no estás solo, no estás sola. Me cuesta ser amigos. Recuerda que dice la Eclesiastés, mejor son dos que uno, porque si uno cayere, el otro lo levantará. Entonces es bueno tener amigos. Y amigo además unido que un hermano, ¿verdad? Y sobre todo es fiel en las angustias. La segunda verdad nos lleva a la tercera verdad. La segunda verdad nos lleva a la tercera verdad. Porque Cristo es la vid verdadera, tú debes permanecer en Él para glorificarle. Porque Cristo es la vid verdadera, tú debes permanecer en Él para glorificarle. ¿Cómo? Resistiendo al mundo. Resistiendo al mundo. Es una advertencia que Cristo le dice a sus discípulos porque está a punto, ya está a unas horas de ser crucificado el Señor Jesucristo. Y le está diciendo que el mundo los va a aborrecer. Si el mundo me aborreció a mí, al Maestro, ¿cómo creen ustedes que les va a ir a ustedes? Deben saber ustedes que a mí me aborreció antes. Y es lo que le pasa a los apóstoles en el libro de los Hechos. ¿Se acuerdan que estudiamos el libro de los Hechos? Que vino persecución, hubieron muchas persecuciones y mataron a todos y a cada uno de los apóstoles, exceptuando al apóstol Juan.
Y todos ellos fueron perseguidos por causa del nombre de Jesús, por causa de decir que Cristo era Rey y era Dios, y no César, y no las personas que estaban en el mundo. Porque si fueras del mundo, el mundo amaría a lo suyo. Pero porque no sois del mundo, el mundo nos va a aborrecer. Jesús dice antes, yo los elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. A veces no hay empatía. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. Y eso después muy seguramente los discípulos debieron entenderlo y debemos entender nosotros ahora. Porque a veces no compaginamos muchas veces en el mundo por la forma en cómo vive este mundo. A veces dejas de ir a algunos eventos o a algunas fiestas donde te sientes incómodo, ¿verdad? A veces. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, dije Jesús, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Gracias a Dios no ha venido persecución sobre nosotros, pero el día de hoy hay otros países como China, Corea, donde sí persiguen. Los musulmanes han matado a miles de cristianos. El día de hoy veía algunas noticias que en los países árabes, Irak, todos esos de Medio Oriente, cuidado, te profesas ser cristiano, porque te matan. Y han sido millones las personas que han sido muertas por su fe. Estoy hablando del día de hoy. Nosotros no tenemos ese problema aquí en Monterrey, en México, pero sí hay ese problema en otros países donde te dices ser cristiano, te aborrecen y te matan y te decapitan o buscan la manera de eliminarte. Todo esto lo van a hacer por causa del nombre de Jesús, porque no conocen al que me ha enviado. No conocen a Cristo, no conocen al Padre, no conocen al Espíritu Santo. Y dice, si yo, y aquí hay unas cosas que son negativas, es decir, hay cosas que se esperan de nosotros. Hay cosas que Dios ama y hay cosas que Dios aborrece. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. ¿Se acuerdan Proverbios? Dice primero, el orgulloso, la persona que es orgullosa, soberbia, que piensa que todo lo que tiene y lo que es gracias a él. Dios aborrece a una persona soberbia. Y cuando hay un conflicto, lo que sale es la soberbia, el orgullo. Yo tengo la razón. Y el que tiene humildad, pero Dios ama al humilde, porque dice, bueno, está bien, tú tienes la razón, ¿cuál es el problema? Y a veces el cristiano peca de soberbia, cree tener la razón en todo, en el matrimonio, en la crianza. Dice también al mentiroso, las personas que hablan mentira para salir de algún problema. Dios aborrece a las personas mentirosas. A los asesinos, a las manos derramadoras de sangre inocente, las personas que van y matan a otras personas, a las mentes perversas que todo el tiempo andan maquinando, pensando qué maldad voy a hacer mañana, qué voy a hacer, a quién le voy a robar, a quién le voy a estafar. Quinto, dice los pies presurosos para correr al mal. Ya sabes que está mal, pero corres rápidamente a hacer el pecado, vas y pecas. Al testigo que habla mentira, a los que son que dan testimonio de haber escuchado algo o hacer algo, y de estos hay muchos. Y dice al que cría o crea discordia entre hermanos. Es que fulanito dijo esto de ti y aquel ya viene bien enojado y aquel ni ha dicho nada, pero ya viene enojado y ya la tiene contra. Así conocía a una persona que le decía a uno de mis hermanos, le decía, oye, ya dijo esto, yo estoy aquí, estamos los tres, está esta persona, y no había dicho eso a esta persona, pero ya iba corriendo a decirle, me tocó ir caminando a decirle algo que no había dicho. Dice, no puede ser posible. Y estoy hablando de que era un familiar muy cercano. No puede ser. Y hay personas así que les gusta discutir, que son lleva y trae, tanto en la iglesia como en las familias, que andan los amarranavajas, ¿no? Que andan buscando que se peleen los demás, y después que estaba yo observando a esta persona, y después pero aquella persona sale porque el otro estaba fuera de la casa a buscar pleito con aquel y a gritarse, y veía que lo disfrutaba, que disfrutaba haber hecho eso, pues, y yo nada más dije, no, hombre, tener cuidado incluso cuando un hermano viene o un familiar viene y te dice algo, tienes que ver si es verdad, porque puede ser ese tipo de persona que lleva y trae y que anda amarrando para poder pelearse. Eso es lo séptimo que más aborrece Dios.
el hermano que anda creando discordias para que dejes de llegar a la iglesia, pero porque te gusta. Entonces también hay cosas negativas, hay cosas que Dios aborrece. Dios aborrece el pecado. Así como ama que nos amemos los unos a los otros, que sacrifiquemos, que haya fruto, las buenas obras, Dios hay cosas que aborrece. Dios aborrece el pecado. Vemos en los profetas que Dios aborrece el divorcio. Y está muy de moda en el mundo. Divorciarse. De no sé cuál, ya perdí la estadística, antes eran de cada 3 se divorciaban 2, creo que un poquito más. Pero está de moda el divorcio. Bueno, si no te entiendes con la chica, divórciate. Pero no enseña eso Dios. Dios dice que aborrece el divorcio. Dios aborrece. Es pecaminoso el divorcio. No deberíamos alentar. Oye, busca resolver el problema con tu hija, con tu esposa, con tu esposo, con tu yerno, con la nuera. Pero no es la solución el divorcio. Sería el último, pero no es esa. Dios lo aborrece. La idolatría. Dios aborrece la idolatría. Y tal vez ya no estemos, el cristiano tal vez ya no esté detrás de una madera, de un barro, de un metal, arrodillándole y dándole besito y cosas así. Pero el celular puede considerarse una idolatría. Ya hemos platicado un poquito cuando vimos idolatría en Éxodo 20 el año pasado, que hablaba de lo que es no tendrás ídolos delante de ti. El estar todo el día en el celular, ¿no? Y no comunicarte, o en las redes sociales, el tener cuidado, ¿no? Dejar un tiempo, estamos en la mesa, sería bueno como regla no tener el celular, dejarlo en el cuarto y platicar, porque sí veo que es un problema, hay cosas que se esperan que aborrezcamos como hijos de Dios. Por eso Jesús dice, si yo no hubiera venido, le dice a toda la gente, le dice a los fariseos y escribas y al pueblo en general de Israel, pero también le dice a este mundo Dios, si yo no hubiera venido, si yo no les hubiera hablado, en ese momento a ellos les habló, pero al mundo les habla por este libro, no tendrían pecado. No tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado, porque Cristo vino y les habló. El mundo no tiene excusa para decir que no es pecador, porque aquí habla Jesús. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece y nos va a aborrecer. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras, otra cosa también. Si las obras que yo hice, ¿cuántas obras hemos visto a Jesús? Resucitar personas, sanar enfermos, sordos, ciegos, alimentar a personas y hacer un montón de milagros. Si yo no hubiera hecho todas estas obras, que ninguno otro ha hecho, nadie en la historia ha hecho lo que Jesús ha hecho. Ni los grandes líderes que se consideran Buda, ni muchos líderes que han habido en el mundo han hecho las obras que Jesús ha hecho. Dice, no tendrían pecado, pero por mis obras, por las obras que yo he hecho, el mundo va a dar cuenta de esos pecados. Pero ahora han visto y me han aborrecido a mí, dice Jesús, y han aborrecido a mi Padre, y también nos van a aborrecer por las obras que vamos a hacer o que deberíamos estar haciendo. Por eso debemos llevar mucho fruto. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron, ¿se acuerdan? Jesús había hecho algo malo para que lo mataran, para que lo escupieran, para que lo insultaran, para que lo trataran, como un villano, como el peor de todos los asesinos. Jesús no había hecho nada malo, mas sin embargo lo trataron tan mal. Pero cuando venga el Consolador, el Espíritu Santo, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Porque el Espíritu Santo es lo que hace. Te ayuda a recordar todo lo que Cristo ha hecho y glorifica a Cristo, y Cristo glorifica al Padre. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Dice, y vosotros, sus discípulos, nosotros daremos testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Dios espera que seamos luz en este mundo, porque el mundo está lleno de tinieblas. Ya hay bastante tinieblas. Espera que haya un poquito por ahí que dé luz. Ya el mundo ya está corrompido, se está echando a perder. Quiere un poquito de sal. Y espera que tú y yo seamos esa sal que antes de que se eche a perder, le dé sazón y sabor a este mundo. Pero entonces sí se espera de nosotros que llevemos muchos frutos, que seamos fieles amigos de Dios, guardamos sus mandamientos y que aborrezcamos a este mundo, como el mundo nos aborrece.
por causa de Cristo. Hay tres tipos diferentes de amistades con el mundo: amistad con el mundo, amor por el mundo y conformidad con el mundo. ¿Qué es la amistad con el mundo? Dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, ese es el primer paso. Te haces amigo del mundo. O sea, te vienes y lo agarras. ¿Qué onda, mundo? ¿Cómo estás? ¿Ah? Y te haces amigo del mundo y empiezas a adoptar todas las cosas que el mundo hace. Y empiezas a adoptar como verdad todo lo que ellos piensan, sienten y creen. Y el segundo paso es el amor por el mundo. Entonces ya agarras y después abrazas al mundo. Ah, es mi cuate. Mira, Dios, todo lo que quieras, pero no te metas con mi amigo, porque lo amo. Pero ¿qué dice Juan? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Hay algo que, por eso necesitamos perfeccionar el amor, de lo que hablamos, el temor y la preocupación. Necesitamos perfeccionar nuestro amor por Dios. Y el tercer paso, conformidad con el mundo, es decir, ya lo adoptaste, pues es parte de tu vida, la conformidad con el mundo. Por eso dice Romanos 12, dice, no os conforméis al mundo, no te hagas igual al mundo, no imites al mundo, no copies al mundo, no quieras replicar lo que el mundo hace, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Tienes que no conformarte a este mundo, porque el mundo a lo malo le dice bueno y a lo bueno le dice malo. Ellos, cuando hablamos de la crianza de los hijos, permiten que enseñen evolución y que venimos del mono, lo que veíamos el domingo pasado. Pero tú tienes que enseñar que venimos de Dios. Por eso no tienes que conformarte al mundo, no porque le enseñan a amigos lo que quieran. No, tu obligación es enseñarle, contrarrestar lo que están aprendiendo mal tus hijos y tus nietos. Pero eso es no conformarse. ¿Cómo lo ponemos en práctica? Educando en el temor de Dios a nuestros hijos. Pudieras decir, me cuesta resistirme a las atracciones del mundo. Piensa que las cosas del mundo son temporales, pero las verdaderas son eternas. Las cosas del mundo son pasajeras. El mundo pasa y todo lo que en él hay, pero la palabra de Dios y su voluntad permanece para siempre. Entonces los que estamos con Él permaneceremos eternamente y para siempre. En el trabajo y tus relaciones en el trabajo, a veces te pueden proponer hacer dinero para poder salir de tus deudas, pero tienes que aprender a confiar en Dios, y en lo que Dios te da es suficiente. En tu relación con tu pareja, Dios nos dice que debemos amar a la pareja, respetarla. Pero ¿qué dice el mundo? Que no, que si no te entiendes te divorcias, y si no, que la trates, la palabra de Dios dice que la trates como vaso frágil, ¿verdad? Con amor, con cuidado, que no se regrese caminando del trabajo, que la vayas a traer, la vayas a dejar, cosas así. Pero tienes que cuidar, ¿no? Como una planta que se riega, con amor, con cuidado, con esmero, así como hacen ustedes y esperan a su pareja y comen con él y se comen un taquito. De eso se trata. Aunque a veces también hay parejas que les guste discutir, ¿verdad? A veces veía unos tíos ahí que les gustaba discutir. Le decía él a ella, ¿quieres discutir? Sí. Ponía a discutir. Y ya después se abrazaron, ¿no? Pero pues, son así, pues. Queda bueno. Hay de todo en la viña del Señor. Pero tenemos que aprender a amarnos, ¿no? Así como el esposo espera respeto, lo que más desea el esposo de la esposa es respeto, y lo que más desea la esposa del esposo es amor. Y entonces cumplamos cada quien con lo que nos toca. Pero también en tu relación diaria con el Señor, que aborrezcas al mundo, pero que ames las cosas de Dios. Y entonces eso significa que regresamos al ABC de la Biblia: orar, leer su palabra y dar testimonio, porque es lo que dice, que el Espíritu Santo dará testimonio de Él, y espera que también nosotros demos testimonio. Podemos empezar con un folletito, podemos empezar regalando una Biblia, y Dios hará su obra, porque su palabra nunca regresa así.
Entonces voy a pedirles que se pongan de pie, porque Cristo es la vid verdadera, tú debes permanecer en Él para glorificarle. ¿Cómo? Primero, llevando. Segundo, porque Cristo es la vid verdadera, tú debes permanecer en Él para glorificarle. ¿Cómo? Siendo sus amigos. Y tercera, porque Cristo es la vid verdadera, tú debes permanecer en Él para glorificarle. ¿Cómo? Resistiendo al mundo. Bien, vamos a orar para terminar. Señor, te doy gracias en esta mañana por el privilegio de predicar tu palabra. Te ruego que tu palabra no regrese vacía, que podamos poner en práctica lo aprendido en esta mañana, que podamos llevar mucho fruto, compartiendo el Evangelio, haciendo buenas obras, cantándote y alabándote con nuestros diezmos y ofrendas, aprendiendo, siendo amigos, Señor, conociéndote cada día más, qué te gusta, qué no te gusta, interesándonos genuinamente en ti, Señor, haciendo la obra que nos has llamado a hacer, Padre, siendo fieles a ti como amigos. Ayúdanos a apartarnos del mundo, Señor. Hay cosas que el mundo nos atrae, nos seduce, como anzuelo quiere atraernos y pescarnos y lastimarnos. Señor, ayúdanos a decir no al pecado y no a este mundo, y ayúdanos cada día más a conformarnos a la imagen de tu Hijo Cristo por medio de tu palabra, de la oración y por medio del Evangelio, Señor. Quédate con nosotros en esta hermosa mañana y ayúdanos, Señor, a seguir siendo obediente a tus mandamientos. En Cristo te damos gracias.